Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. El asunto que hoy nos ocupa es el sindicalismo, cuando todavía están vivos los ecos de la huelga general del pasado miércoles. Asunto, pues, de candente actualidad, pero también asunto primordial para entender las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas de la edad moderna. Habrá quienes, ofuscados por las simplificaciones ideológicas al uso, se apresurarán a dictaminar otro programa más contra los sindicatos. Y se equivocarán de pleno, pues en Lágrimas en la lluvia creemos que está en la naturaleza de los seres humanos la vocación comunitaria, que los impulsa espontáneamente a trabar entre sí relaciones que nacen de las necesidades e intereses compartidos, de esa mancomunidad de almas que hace fuertes a las personas y estrecha sus vínculos frente a las imposiciones del poder establecido. Hagamos un poco de historia. La Edad Media fue la época por excelencia de las asociaciones de trabajadores, hijas del espíritu cristiano de hermandad. En España se denominaron gremios, fueron protegidos como institución del derecho natural, llegando incluso a tener representación en Cortes, y defendieron a los más débiles contra las prepotencias feudales. El espíritu de asociación, integrado en el alma y la sangre de los pueblos medievales, pasó a la Edad Moderna, aunque con la escisión protestante su pujanza empezó a declinar. Y entonces sobrevino la mayor plaga que la humanidad recuerde, origen de todas las demás plagas que han venido después. El liberalismo, que proclamó pomposamente tantas libertades y derechos humanos, prohibió, sin embargo, el derecho y la libertad de asociación, con la excusa de que en la asociación se daba una enajenación de la libertad de los individuos, cuando lo cierto es que en los gremios los trabajadores encontraban seguridad y, en consecuencia, libertad necesaria para trabajar con gusto y provecho. Esta es siempre la obsesión del liberalismo: romper los vínculos humanos, destruir la comunidad con la excusa de favorecer que el individuo se exprese libremente, cuando la expresión máxima de la libertad humana es unirse lealmente. Pero al liberalismo no le interesaba una sociedad fuerte, quería individuos aislados, independientes, cuya voluntad sería más fácilmente manejable desde instancias políticas. Y así, a la vez que suprimió las corporaciones y gremios, el liberalismo potenció la creación de partidos políticos. ¿Es que acaso los partidos políticos no enajenan la libertad individual? Por supuesto que sí. Pero al liberalismo le interesaba su promoción, porque los partidos políticos, a diferencia de los gremios y corporaciones, debilitan la fuerza de la comunidad, generan rencillas y enfrentamientos en las sociedades naturales. Son la cizaña que favorece la destrucción de los vínculos. Con la llegada de la Revolución Industrial, el hombre pasó a ser un mero apéndice de la máquina. Antes los trabajadores podían fácilmente llegar a ser dueños de los instrumentos con que trabajaban y a ser pequeños patronos, tras una intensa formación desde aprendiz y oficial hasta maestro. Pero con la llegada de la Revolución Industrial, los obreros ya no podían aspirar a convertirse en maestros. Ahora los maestros se convertían inexorablemente en obreros. Y a medida que se desarrolla este proceso de proletarización, se va dibujando cada vez más la diferencia de clases. Si el lema de la nefasta revolución fue libertad, igualdad y fraternidad, lo cierto es que en vez de libertad se sumió a los trabajadores en una nueva esclavitud, con un yugo que difiere poco del de los esclavos, en frase de León XIII. En vez de libertad, se fomentó la desigualdad en la posesión y disfrute de las nuevas riquezas creadas. En vez de fraternidad, nació una despiadada competencia entre obreros y patronos. Este fue el legado de las revoluciones liberales. Jornales de hambre y jornadas agotadoras, trabajo de las mujeres y de los niños y abandono de los ancianos y los inválidos, pues al liberalismo le interesaba sobremanera minar la institución familiar. Insalubridad en talleres, fábricas y minas,
falta de viviendas dignas, inmoralidad y promiscuidad en los centros de trabajo, imposibilidad para que las dotes naturales del obrero fuesen valorizadas y, en consecuencia, la indiferencia brutal de los obreros respecto al éxito de la empresa. Era comprensible que en esta situación, tarde o temprano, surgiese la asociación obrera como instrumento de defensa. A la fuerza había que oponer la fuerza. El liberalismo pretendía que los obreros fuesen átomos disgregados que se codeasen en la fábrica sin atraerse, pero esos átomos sentían una fuerza poderosa de atracción que los conducía a agruparse. Así nació el sindicalismo como vigoroso impulso de la naturaleza humana. Pero para entonces la división que el liberalismo había traído entre obreros y patronos se había hecho insalvable, y esta división era la levadura del rencor, de la que harían su pitanza las dañinas ideologías marxistas, comunistas y anarquistas. Si los sindicatos modernos hubieran nacido en un clima de justicia y de respeto a la dignidad de la persona, habrían dado frutos magníficos las asociaciones mixtas de obreros y empresarios que defendía León XIII en su encíclica Rerum Novarum. En un orden cristiano se habrían generalizado las cooperativas, que es la forma más justa de producción, donde los trabajadores son a la vez propietarios del capital de la empresa y trabajan ilusionados en su crecimiento. Pero los sindicatos nacieron en el ambiente emponzoñado por el liberalismo, y de los hijos de un padre corrompido, aunque sean hijos que se revuelven contra su corrupción, no pueden esperarse obras buenas. Y así pronto los sindicatos fueron absorbidos por las ideologías en liza hasta convertirse en meros apéndices de los partidos políticos. Que el sindicato tenga relación con la política, que ejerza influencia sobre ella y sobre la opinión pública, es algo legítimo. Pero precisamente para que los sindicatos tengan una eficaz influencia política, es preciso preservar su independencia. Cuando un sindicato favorece determinada tendencia ideológica y encamina a sus afiliados hacia ella, está traicionando su misión. Así vemos cómo los sindicatos, cuando su tendencia ideológica no ha alcanzado el poder, utilizan la reivindicación como instrumento del cambio político. Cuando su tendencia ideológica ha alcanzado ya el poder, rebajan el tono de sus reivindicaciones hasta convertirlas en meras coartadas retóricas, como se ha visto en esta huelga general. Y una organización que actúa como sostén del poder político no puede pretender al mismo tiempo presentarse como adversaria de ese poder, ni rechazar el orden legal establecido por los mismos a los que apoya, pues ya forma parte del sistema. Así ocurre con los sindicatos en la actualidad. Han torcido sus naturales finalidades y se han convertido en un arma política, en un instrumento de dominio al servicio de los partidos políticos afines. A cambio, eso sí, de un generoso soborno. María Cárcava les presenta la película que hoy ilustrará nuestro debate. Pues en efecto, y la verdad es que creo que sin duda hará tus delicias, Juan Manuel, puesto que la dirige nada más y nada menos que John Ford, creo que tu director favorito. Se titula Las uvas de la ira y fue rodada en 1940 en apenas 43 días. El guión corrió a cargo de Nunnally Johnson, quien adaptó la novela homónima de John Steinbeck, que había sido publicada apenas un año antes con un inmenso éxito. Hemos de recordar que Nunnally Johnson fue autor de los guiones de películas tan memorables como Los 12 del patíbulo de Robert Aldrich o La mujer del cuadro de Fritz Lang. La fotografía es simplemente grandiosa y corre a cargo de Greg Toland, responsable un año después de la fotografía de Ciudadano Kane de Orson Welles, con la que marcó un hito al convertir la profundidad de campo en una nueva forma de expresión estética. En el reparto nos encontramos a un apuesto Henry Fonda, íntimo amigo del director, con quien había trabajado ya en El joven Lincoln y en Corazones indomables, y con el que todavía trabajaría en 3 ocasiones más: Ford Apache, Pasión de los fuertes y El fugitivo. La mayor carga interpretativa descansa sin lugar a dudas en la actriz Jane Darwell, que interpreta a la sufrida madre del protagonista. Ambos les acompañan el espigado John Carradine,
que fue todo un habitual en el cine de Ford, o la joven Doris Bowdon, que interpreta a la hermana embarazada del protagonista y de la que, como curiosidad, diremos que poco después de rodar el film contrajo matrimonio con el guionista de la misma, Nunnally Johnson. Las Uvas de la Ira fue nominada a 7 Óscares, de los que obtuvo 2, Mejor Director y Mejor Actriz Secundaria para Jane Darwell. La película expone el desahucio de una familia de granjeros arrendatarios de Oklahoma, los Joad, y también de su forzosa migración a California en busca de una nueva vida tras la crisis del 29. Ford aborda de un modo delicado y sobre todo realista la toma de conciencia del proletariado y una defensa a ultranza de la familia. Cuando Orson Welles le pidieron en una entrevista que citara los nombres de los que consideraba los 3 mejores directores de la historia del cine, respondió: John Ford, John Ford y John Ford. Y tenía razón. Ninguno de sus predecesores, ninguno de sus contemporáneos, ninguno de los directores que han venido después ha alcanzado el grado de penetración en el alma humana de John Ford. Nadie como él ha conseguido convertir a sus personajes en criaturas palpitantes, trágicas y divertidas a un tiempo, llenas de aliento vital y vibración poética. Nadie ha retratado con mayor calidez y caridad los defectos del prójimo y sus anhelos más nobles. Nadie ha sabido, como John Ford, dotar de temperatura épica un instante de doméstica intimidad. En Las Uvas de la Ira están todas las constantes de su cine, la exaltación de la familia y la comunidad como ámbito donde el hombre es más pleno y más fuerte, la arrolladora y luminosa fe en las personas corrientes, la emoción serena ante el dolor dignísimo de la gente pisoteada por la rapacidad de los poderosos, esa gente que sufre y ama y reza y trabaja hasta el fin de sus días. Hay secuencias en Las Uvas de la Ira que nos ponen un nudo en la garganta, como aquella en la que Ma Joad se mira en un espejo sucio y se acerca a las orejas unos pendientes que lució allá en la juventud perdida, o como aquella otra en la que Pa Joad entra en un bar de carretera a comprar pan. Por no hablar de la secuencia final entre Henry Fonda y Jane Darwell, que es para ponerse de rodillas. No se pierdan por nada del mundo esta película magistral, áspera y conmovedora a un tiempo. Les aseguro que me lo agradecerán eternamente, porque es cine que nos hace mejores, cine que nos enseña más sobre el misterio humano que 1000 tratados de antropología y psicología juntos. Es el cine de un católico genial que nunca se pavoneó de su genialidad, y que el día en el que le dieron el Oscar por esta película no fue a recogerlo, porque había quedado para ir a pescar con su amigo Henry Fonda. Los genios, los verdaderos genios, son así de despegados y pasotas. Después de la película mantendremos un debate sobre sindicalismo con Fernando Claro, profesor de Derecho del Trabajo, Enrique de Diego, periodista, Pedro Fernández Barbadillo, periodista y editor, y José Luis Fernández, secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Confederación Unión Sindical Obrera. Les espero a la vuelta. Disfruten, entre tanto, de la genialidad de John Ford. ¿Ven cómo tenía razón? Ni 1000 tratados de antropología nos enseñan tanto sobre el alma humana como Las Uvas de la Ira. John Ford nos insinúa hacia el final de la película que Tom Joad abandona a su familia para formar un sindicato que estará en todas partes, allá donde los trabajadores lo necesiten. Pero desde que los sindicatos se pusieron al servicio de ideologías y partidos políticos, no parece tan claro que estén allí donde se les necesita. Desde entonces, más bien parece que los sindicatos están donde las ideologías los necesitan, captando prosélitos entre los trabajadores.
¿Y qué buscan las ideologías que han colonizado los sindicatos? Pura y simplemente la conquista del poder político, cada una a su peculiar manera. En el caso del anarquismo, tal conquista implicaba su destrucción. Creía en la violencia como medio de purificación social, en la supresión de la propiedad privada y del Estado, en el odio a toda autoridad y la exaltación de una libertad omnímoda y descarriada. El comunismo deseaba disciplinar a las masas sindicales para derribar el capitalismo poniéndolas al servicio de la revolución y más tarde del Estado proletario. Tal utilización de los sindicatos los convirtió en terribles instrumentos al servicio del crimen, como se verificó, sin ir más lejos, en nuestra guerra civil. ¿Y qué decir de los llamados sindicatos socialistas o socialdemócratas? Observan una conducta ambigua. Por un lado, luchan contra el orden capitalista, por otra, se sitúan en el seno de este orden, lo sostienen, lo apoyan. Se presentan como organizadores de una lucha contra el orden existente que no es considerado como perfecto, pero que ya no se juzga como fundamentalmente pervertido y se ofrecen para mejorarlo. En realidad son instrumentos de lo que el gran escritor inglés Hilaire Belloc llamaba Estado servil, una especie de híbrido entre el Estado capitalista y el Estado socialista que a la vez que obliga a trabajar a quienes no poseen los medios de producción en beneficio de quienes los poseen, trata de satisfacer cierto nivel de bienestar entre los desposeídos para que no se rebelen, desde repartos de limosnillas en forma de subsidios hasta las llamadas ampliaciones de derechos. La adhesión de los sindicatos a las ideologías ha provocado un fenómeno de atomización del movimiento obrero que, aunque se enmascare con el disfraz del pluralismo, no ha hecho sino debilitarlo, causando en su seno profundas desavenencias y graves problemas de libertad interna entre sus afiliados. Sus dirigentes actúan a modo de delegados del poder establecido y los mecanismos para su renovación se dificultan cada vez más. Las asambleas de sus miembros están cada vez más sometidas a presiones de índole política. Los afiliados, en la práctica, no pueden ejercer control sobre la táctica sindical, como tampoco sobre sus finanzas. Y si se muestran críticos, se convierten de inmediato en apestados. Por no hablar de la presión ejercida sobre las conciencias en opciones políticas, culturales y religiosas. La vinculación de los sindicatos a los partidos políticos, en fin, mata su vitalismo y los convierte en una especie de sucedáneo que repite todas sus lacras. Burocracias en perpetua expansión, parasitismo a costa del presupuesto, etc. Mezclar el sindicato y el partido político es sembrar la división entre la clase trabajadora, porque nada hay que divida tanto como los partidismos políticos. Y un sindicato que se torna excesivamente burocrático, que hace depender sus burocracias de las aportaciones presupuestarias, que se pone al servicio de intereses ideológicos, es natural que acabe en manos del sistema. En el momento en el que tales aportaciones desapareciesen, el sindicato moriría de inanición. Pero, entre tanto, su connivencia con el poder ha ido provocando el cansancio o la decepción de sus afiliados, que cada vez se consideran menos representados por dirigentes que ya se han convertido en auténticos representantes institucionales, llegando a formar una especie de casta parasitaria, la llamaría nuestro amigo Enrique de Diego, cada vez más alejada de los problemas reales de los afiliados. Y así el sindicato, que había nacido fuera del Estado y a veces contra el Estado, se convierte en órgano o rehén del Estado. Ahí estamos. Para debatir sobre estos asuntos, contamos hoy con la presencia de 4 invitados excepcionales. Fernando Claro Casado, licenciado en Ciencias Empresariales, doctor en Derecho, su tesis versó sobre derechos sindicales. Es profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Pontificia de Comillas. Abogado en ejercicio, ha sido asesor jurídico de diversas empresas en asuntos laborales. Enrique de Diego, periodista y escritor, actualmente dirige el programa A Fondo en Radio Intereconomía, promotor del movimiento cívico Plataforma de las Clases Medias.
Es autor de novelas históricas como El último rabino y de ensayos como Casta parasitaria, Islam, visión crítica o el recientemente publicado Sueca no está en Teherán, contra el caballo de Troya del multiculturalismo. Enrique, como habrá muchos programas en los que hablemos sobre Islam, sí, en Lágrimas en la lluvia, quedas citado. Muchas gracias por este magnífico libro del que hablaremos cumplidamente. También está con nosotros Pedro Fernández Barbadillo, licenciado en Derecho y máster de Periodismo del País. Periodista y editor, es autor de libros de tono satírico como Vocabulario para hablar con nacionalistas vascos, todo el título regado de Bs, Ks y Zetas, y Diccionario para entender a Rodríguez el Progre. Colaborador del Grupo de Estudios Estratégicos, es autor del blog Vocabulario, también con B y con K. José Luis Fernández, por último, es licenciado en Ciencias Físicas, especializado en astrofísica, entrenador de balonmano y maestro. Todo un recorrido cósmico y humano, querido José Luis. Ha sido secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso, miembro del Consejo Escolar de Estado y en la actualidad forma parte de la Comisión del Seguimiento de Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ocupa la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Confederación Unión Sindical Obrera, USO. Y contamos, por supuesto, con la inteligencia despierta y laboriosa de María Cárcava, que según me cuenta, anda abrumada con el número de mensajes recibidos en nuestro correo electrónico. Hombre, gratamente abrumada. La verdad es que hemos recibido muchísimos correos electrónicos que de verdad agradecemos. Unos haciendo peticiones, otros felicitándonos por el programa. Pero Prada, hay dos temas, en concreto dos, que de forma muy recurrente nos piden: toros e hispanidad. ¿Habrá que hacer algo al respecto, digo yo? Hombre, pues yo ya, si hemos puesto este correo electrónico, lágrimas @intereconomía.tv, y repetimos, lágrimas@intereconomía.tv, pero seguro que tú ya estás maquinando algo, ¿verdad? Sí, sí, naturalmente, quiero cumplir con los deseos de nuestros espectadores y ya estamos preparando, tú y yo, querida Cárcava, un programa sobre la fiesta nacional que espero que sea de su agrado y en el que ya tengo confirmada la presencia del maestro entre los maestros, Enrique Ponce. Luego también haremos un programa sobre la hispanidad, como nos solicitan nuestros espectadores. Pero antes tenemos que tratar de torear un toro seguramente mucho más difícil que los Miuras, que es este toro del sindicalismo, ¿no? A la luz también un poco de la película que acabamos de ver y de estas primeras exposiciones que he hecho, en la que no sé si estáis de acuerdo con esa visión crítica del sindicalismo en sus diversas fases. Enrique, venga, empieza tú. Bueno, yo sí que me gustaría, creo que no es el motivo del programa, porque hay muchos debates, se han planteado muchos debates. Sí quería decir que considero la plaga más beneficiosa el liberalismo y la revolución industrial la etapa más brillante de la historia de la humanidad. Esto vaya un poco por delante y que se desarrolla a través del desarrollo de las patentes y marcas y la ruptura de los monopolios. Por ejemplo, se duplica la población. Bueno, quería hacer un comentario no sobre la película, sino sobre esa etapa, porque es una etapa histórica que nos afecta y en ese sentido me parece que es muy oportuna esa gran película de John Ford. Primero estamos en un Estados Unidos que en el año 1932 tiene un 19% de paro. La gente puede proyectar la situación actual de España. Nosotros tenemos más. Claro. También es evidentemente un momento en el que hay una crisis planetaria como ahora y en 1931 en Alemania hay un 33,7% de paro. En 1932 se dispara al 43,7% y llega Adolfo Hitler al poder. Y hay que decir que esa crisis del 29, que ahí vemos reflejada, propiamente termina con la Segunda Guerra Mundial, no tiene una solución. Este debate que hay muy persistente respecto
así no se intervino, se intervino demasiado. En el caso de Estados Unidos, solo sube la bolsa cuando el lunes de la semana siguiente, al fin de semana, del Día del Trabajo, llega la noticia de la declaración de la guerra en Europa. Es decir, el final de esta película no es el de la novela, la gran novela de John Steinbeck, ni el de la gran película de John Ford. El final es la Segunda Guerra Mundial, cuando los diferentes estados diezman a sus poblaciones llevándolas a las trincheras después de un proceso totalitario. Es un poco las cuestiones de fondo. Espero que el paralelismo que has establecido no nos obligue a concluir que es necesaria otra guerra mundial, ¿no? No, pero sí que habría que tomar medidas urgentemente, porque efectivamente nos encontramos en una situación angustiosa. Dios no quiera que haya guerras. Históricamente los problemas económicos, y en el año 29 de manera muy clara, se han resuelto, entre comillas, militarizando a la gente, llevándola a las trincheras y reduciendo la población mediante la guerra. Pedro, ¿tú también ves esos paralelismos que encuentra Enrique entre esta película y la época que vivimos? Pues espero que no haya tantos paralelismos. A fin de cuentas, hoy día disponemos de asistencia social, de capacidades para que la gente no pase el hambre que se ve en este país. Bueno, que también eso, fíjate que, por ejemplo, estos campamentos que salen de parias en la película serían el equivalente a nuestros ilegales de hoy, ¿eh? Que también son personas que se discute mucho si tienen derecho o acceso a la sanidad, etcétera, etcétera. O sea que también incluso en eso puede tener cierto paralelismo. Pero en España todas las personas que están ilegalmente tienen acceso a la sanidad y a la educación libremente. Por ahora. Por ahora. Ya veremos, ¿eh? En este momento lo tienen, estemos o no de acuerdo con ello. A mí me ha llamado la atención, uno de los contrastes era que cuando la familia Yot viajaba en ese camión destartalado a lo largo de la Ruta 66, atravesaba unas obras de ingeniería descomunales, presas, puentes, tal. Y entonces creo que no nos acabamos de dar cuenta desde el año 2010 de lo que supuso la Gran Depresión en Estados Unidos. Y simplemente para acabar con un dato sobre el efecto del New Deal tan ensalzado por los progresistas del mundo entero que han sido y serán en la reducción del paro, pues en 1940, el último año en el que Estados Unidos estuvo en paz antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial, la tasa de paro era del 14%. O sea, lo único que acaba con la crisis económica en Estados Unidos es la entrada en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de tener mano de obra en la industria para suministrar a los ejércitos. Sí, esa es la realidad, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que a lo largo de esa crisis, una crisis que dura pues, más de 10 años, sí es verdad que ya se había reducido el paro, es decir, que las cifras de paro del año 40 no eran similares a las de los primeros 30, ¿no? Pero sí es verdad que fue una crisis angustiosa. No sé si vosotros queréis hacer algún comentario a propósito de la película o sobre la situación social de los trabajadores. Yo quería, Juan Manuel, sí, a mí me ha gustado mucho la película, es una película verdaderamente impresionante, ¿eh? Pero quería resaltar una cosa. Al final de la película, el actor Henry Fonda hace como una especie de resumen, de conclusión, una reivindicación de derechos y tal. Yo quería decir, antes de llegar al sindicalismo, lo primero que reivindica este hombre es el derecho al trabajo. Lo primero que resalta es la situación de injusticia que habían provocado en la sociedad los detentadores de los medios de producción. Lo que apelan es lo que la gente busca es el derecho al trabajo, es el trabajo, ¿eh? Como tú has dicho muy bien, es impresionante ver cómo va pasando ese camión tan destartalado y tal, en medio de todo. Pues pinta una sociedad rural, ¿verdad? Pinta una sociedad de que estos hombres iban buscando un trabajo pues, de recogida de algodón, de recogida tal. Es de suponer que en la sociedad industrial, en esas plantas que por las que ha pasado el camión, pues pasaría lo mismo. Es decir, sí, lo primero, es el sentido social, digamos. Lo primero que reivindica la película, y está muy bien el punto de John Ford,
Yo creo que es el trabajo, es el derecho al trabajo, es el derecho que tienen las personas de trabajar, y considero el trabajo como una cuestión humana, como una cuestión de solidaridad, y haciendo una llamada también a que los propietarios, a que el derecho de propiedad en la doctrina social de la Iglesia, para empezar, nunca ha sido un derecho absoluto. Siempre ha estado grabado con una hipoteca social, y lo que se ha pedido es que a los propietarios es que tuvieran en cuenta esa función social que tenían las fincas, las fábricas, ¿verdad? Es decir, los medios de producción. Y me ha llamado la atención esto, de resaltar que al final este hombre empieza por reivindicar esto. Claro, obviamente, sin trabajo no hay trabajadores, sin trabajadores no hay sindicalismo y tal, ¿verdad? Pero es una llamada de atención muy profunda y muy bien interpretada. José Luis, como sindicalista, ¿qué te ha parecido la situación que retrata esta película? La extrema dureza, ¿no? Aunque hay que decir, por cierto, a nuestros espectadores que la película es mucho menos dura que la novela. La novela es mucho más dura. Yo creo que el libro es mucho más duro y la película suaviza de alguna manera algunas de las cuestiones que se plantean en él. Yo he establecido muchos paralelismos con la situación que vivimos ahora mismo en nuestro país, es decir, aunque parezcan ser situaciones lejanas, ¿no? Incluso a mí me ha impresionado mucho la escena cuando aparecen a desahuciarles de la casa, donde todos son excusas, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es el responsable de la compañía? ¿Quién manda a la compañía? La banca. Y el apoderado no, está en Nueva York. Es decir, este fenómeno a veces de la globalización, que vimos en el discurso, ¿quién es el responsable de la situación de nuestro país? ¿El gobierno? No, bueno, el gobierno no, Bruselas. No, la banca, no, los mercados financieros. Al final, es decir, cómo a veces se diluyen las responsabilidades y nos olvidamos lo realmente es importante, que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, que hay un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Y que nosotros le hemos dicho muchas veces a este gobierno, es decir, que la mejor medida social que podría plantear en nuestro país es facilitar el empleo, es decir, que la gente encuentre trabajo. Es decir, un país como el nuestro, donde estamos por encima del 20% de tasa de paro, es un país que está condenado, bueno, a la ruina. Y en esta situación estamos. Es decir, nuestro país se pasa hambre. Es decir, hay gente que pasa hambre. Es decir, más de la que a veces creemos. No, es decir, es que hay que ver cómo se ha implementado el número de personas que van a los comedores de Cáritas. Digo, de Cáritas o de otras instituciones de carácter social. Gente que hace 3, 4 años vivía bien, vivía con normalidad, sin ningún tipo de, digamos, de estridencia, pero en la medida que les han recortado un sueldo o 2 sueldos, la gente quiere mantener un bien único, que es la vivienda, y por tanto el dinero lo destinan a pagar la casa porque no se quedan absolutamente sin nada. Y eso es un poco el sentido de propiedad que se veía aquí, el abandonar la tierra, abandonar la casa. Es lo que tengo, ¿no? Me quedo sin nada. Es la dignidad del trabajo, no solo para sustentar a la familia. Es decir, cuando esa escena donde yo pago el pan, o sea, usted no me regale nada, ¿no? Porque yo voy a trabajar. Es decir, el ganar, de alguna manera, con el sudor de mi frente, ¿no? Es decir, ese trabajo, me parece que son cosas muy positivas y que en este país está pasando ahora mismo. Es decir, bueno, ¿qué situación tenemos? Una tasa de paro brutal, una formación nefasta, es decir, ahí tiene que ver mucho con nuestro gran paro juvenil que tenemos actualmente, es decir, más de un 40%. Yo creo que además hay 2 temas que me parece que apuntan la película, y que estamos viviendo en nuestro país: la crisis de la familia, es decir, la situación de la familia, cómo se apoya a la familia y cómo a veces la situación de degradación de la familia que estamos viviendo incide de manera muy notable. Y luego el fenómeno religioso, ¿no? Es decir, el papel del pastor protestante que ha perdido de alguna manera, dice, su vocación y que anda buscando. Bueno, me parece que es una situación también que se plantea en la película y que tiene que ver mucho, a mi juicio, con una crisis de valores, ¿no?, que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los referentes? ¿Cuál es el norte? ¿Por qué hacemos las cosas, no? Esa gran pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué y para qué hacemos las cosas? Bueno. Enrique, tú que eres promotor de la plataforma de las clases medias. Sí. Clases medias expoliadas por el liberalismo en su día. En absoluto. Ese liberalismo que tú bendices. Un día pero que tú tienes experiencia directa, porque tú, yo sé, me consta que a través de tu programa, a través de tu plataforma, tienes contacto con esta gente que efectivamente está pasando las canutas, ¿no? Ante la crisis. Ese fenómeno, ¿crees, como tratan de presentarnos, que ya se está amortiguando, que la crisis empieza a tomar tierra, o crees por el contrario que esto se siga agravando? Bueno, hay que decir que no se sigue agravando. La situación ahora mismo, por ejemplo, las empresas eléctricas ya ni avisan cuando cortan la luz, ya el ordenador tiene previsto cortar la luz, y en España hay mucha gente que ahora mismo no tiene luz eléctrica en casa.
y mucha gente que este invierno no va a tener calefacción, ¿eh? Yo creo que esta es una situación de una extraordinaria crueldad y deshumanización en la que una casta parasitaria decide engañar a la gente y ir soltando lastre. Siento disentir muy intensamente con Pedro, al que admiro tanto, en el sentido de que ahora mismo hay una asistencia social que mitiga la situación. Esa asistencia social está empezando a fallar por todas partes, está empezando a fallar el Estado. Porque además cualquiera puede entender, luego hay algunos conceptos que no entiendo, de la hipoteca social y tal. En la realidad la poesía conviene centrarla en las cuestiones. Todo el elogio desde aquí a los empresarios que están siendo masacrados fiscalmente, expoliados, etc. Mira, datos últimos. La Comunidad de Murcia ha quitado todas las operaciones de su servicio de salud por las tardes porque no tiene para pagar horas extraordinarias. En Alicante, ayer era portada, en estos días ha sido portada en el diario Información, que los centros de atención de menores no tienen dinero para pagar a los educadores y no tienen dinero para comida. Están pidiendo créditos que ya veremos si se los conceden. En Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el de las noches blancas, las noches en blanco, las noches negras, lleva 10 meses sin pagar a las empresas concesionarias de basuras y las que atienden a los parques y jardines. Y este mes no se va a cobrar la nómina, según han emitido comunicados tanto la patronal como los sindicatos. La deuda que tenemos en todas las instituciones es absolutamente brutal. Así que la gente conviene que tenga en cuenta que primero, que va a fallar la asistencia social, que esto es una metástasis que se va extendiendo por todo el cuerpo social, que va a fallar el Estado, que esa es la crisis en la que estamos, que el Estado ha sustituido a todo, a la familia, a la iglesia, a la empresa, etcétera, y que... Bueno, lo ha sustituido como sucedáneo, digamos, ¿no? Sí, en una competencia absolutamente desleal, y que los sindicatos, tal y como están ahora mismo concebidos, instalados en el presupuesto, generan paro, generan hambre. Esa es la situación de esta nación y conviene que la gente lo sabe. Va a haber un éxodo al campo, obvio, etcétera. Pedro, por alusiones. Bueno, yo estoy de acuerdo con Enrique, pese a lo que parece, en que el Estado va a colapsar en la actualidad, porque con un 20% de paro, sin producción, sin consumo, sin cotizaciones salariales, sin ingresos en la seguridad social, el Estado se va a quedar sin dinero. Y además, este Estado que tenemos, gobernado por José Luis Rodríguez Zapatero, con el voto de 11 millones de españoles, no lo olvidemos, no da confianza a los mercados internacionales de capital, con lo que no hay dinero, o hay un dinero muy caro para que se presta al Estado. De eso estoy de acuerdo. Lo que he querido decir es que si comparamos la situación descrita en la película de gente que no tiene para comer, que incluso en Estados Unidos se llegó a caer en venta de niños, en algunos casos, esto, claro, por supuesto, no se llegó a la patria del socialismo, a que se llegó al canibalismo en algunos lugares, pues todavía en España estamos en una época en la que las bases sociales, la asistencia, tanto privada como pública, pues mantiene un apoyo a la gente. Y en medio de todo esto... Otra cosa es que Pedro, dentro de poco veamos que esto colapsa. La gente se está encerrando en las casas porque los medios de comunicación no dan estas noticias. Habría que ver cuál es el incremento de suicidios en España, por ejemplo. Porque yo conozco, en el sentido que comentaba don Juan Manuel, conozco casos de víctimas ya de nuestra depresión y de su depresión. O sea, la cuestión es que ahora mismo en España los medios de comunicación están al servicio de la casta parasitaria y no hablan de la gente real. Fernando, y en medio de toda esta situación que Enrique nos pinta con trazos tan oscuros, ¿cómo ves el papel de los sindicatos? Pues el papel de los sindicatos, en el momento presente. Sí, creo que debemos distinguir
entre dos tipos de sindicatos, el sindicato de clase, el sindicato abierto y el sindicato profesional. Pues hombre, el papel de los sindicatos, porque en España tenemos 400 y pico, creo, sindicatos registrados en el registro oficial, de los cuales la mayoría de ellos son pequeños sindicatos profesionales, ¿no? Pequeños como, digamos, tipo SEPLA, tipo conductores de Renfe, tipo cualquier sindicato de estos profesionales y tal. Claro, la actuación de los distintos sindicatos pues es muy diferente. Porque lo que tú has dicho, estoy de acuerdo en principio, ¿verdad?, del papel de los sindicatos, sobre todo los dos sindicatos mayoritarios entre paréntesis, ¿verdad?, por esa calificación jurídica de sindicatos con mayor representatividad y tal, ¿verdad? Sí, pero que luego pues son los que negocian los convenios, son los Claro, por la serie de prerrogativas legales que se les ha concedido y tal, ¿verdad? Pero después hay una serie de sindicatos profesionales que saben de verdad, que agrupan, que defienden los intereses y representan los intereses de sus miembros. Y lo malo es la cancha, el juego que esos sindicatos tienen en el sistema nuestro, que desgraciadamente es muy poco. Seguramente José Luis comparte un poco esa visión, ¿no? Hombre, el sistema es perverso, es decir, es un sistema perverso porque configura con esa mayor representatividad las dos grandes organizaciones UGT y comisiones hegemónicas absolutamente para todo, ¿no? Ellos no tienen que acreditar nada, mientras que los demás sindicatos tenemos que acreditar ese 10% de audiencia para estar en cualquier convenio colectivo o poder participar en cualquier estamento de carácter institucional. Bueno, nosotros desde la USO llevamos ya unos años con una batalla muy fuerte en esta materia. Estamos consiguiendo en la vía jurídica que se vayan revocando distintos desarrollos legislativos para dejar muy claro que ese carácter de más representativos que se les otorga a UGT y comisiones no es una patente de corso que les permite estar absolutamente y únicamente en todos los sitios. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en materia de formación, donde hemos conseguido que dejar muy claro que la formación, por ejemplo, es un derecho del trabajador y no del sindicato impartirla. En los ámbitos de la responsabilidad social corporativa de las empresas, que eso no es una patente únicamente a negociar con UGT y comisiones. Por eso yo, cuando se habla de otras muchas partidas, ¿no? Sí, bueno, hay en las que no entráis, en las que no entramos. Como uso, ¿no? ¿Hay algún sindicato que haya abierto un comedor social? ¿Hay algún sindicato que haya abierto un comedor social? Tampoco conozco, digo, Enrique, organizaciones empresariales que los hayan abierto. Quiero decir, seguramente cada uno tiene su papel. Lo que yo te aseguro es que la uso a través de una ONG, por ejemplo, Sotermund, el descuento que nos hemos realizado por el día de huelga lo hemos destinado no a incrementar las arcas del sindicato, sino a financiar un proyecto solidario que es financiar la compra de una ambulancia medicalizada para Haití. Es decir, bueno, algunos hacemos proyectos solidarios, algunos estamos ayudando. Es decir, y te puedo asegurar que, por ejemplo, en Argentina nosotros hemos abierto varios comedores para gente auténticamente desahuciada. A través de una organización que es Pantalón Cortito, donde tenemos varios comedores donde los niños argentinos comen gracias a las ayudas que canalizamos desde la USO. Bueno, seguramente en España no lo hacemos porque hay otras entidades que lo hacen más y mejor que nosotros. Y ahí están acreditadas pues en ese Cáritas sentido. ha dicho que está colapsada, o sea que desde aquí un llamamiento a USO, que tiene menos medios, a UGT y a comisiones obreras, para que abran comedores sociales. Un matiz muy sencillo. Y no vayan siempre al bully, que abran comedores sociales. Por supuesto, Enrique, y estaremos en ello y lo que haga falta, ¿no? Pero yo pido también, es decir, el tema de lo social no es un tema solo sindical, es decir, las personas formamos parte de una sociedad y tan persona es un empresario como un trabajador. Y cuando tú dices que defiendes a los empresarios, yo también, porque son personas, pero con la misma vehemencia defiendo al trabajador, porque también lo es. Me parece que esto es fundamental. Pero yo quería apuntar, cuando se habla de los sindicatos en general, bueno, yo creo que a veces es injusto, ¿no? Porque UGT y comisiones hacen unas cosas que otros no hacemos. Y cuando se habla de sindicatos de partido, yo creo que hay sindicatos de partido, que los hay, y están al servicio del partido, pero hay otro fenómeno que nosotros hemos denunciado desde la USO, que son los sindicatos de gobierno. No importa tanto el partido, sino estoy con quien gobierna. Y eso también, digo, si tuviese que establecer, y esto es un análisis a lo mejor un poco simple, ¿no? UGT y comisiones, fácilmente se identifica quién es el de partido y quién es el de gobierno. Digo, son dos, entonces la cosa es muy sencilla. ¿Y USO dónde se situaría? ¿Como sindicato profesional? Bueno, nosotros como sindicato yo creo que hay dos señas que nos caracterizan, ¿no? Que es la autonomía y la independencia. Y hablamos de las dos porque la autonomía tiene que ver con la autofinanciación y, por tanto, el no depender
para nuestro funcionamiento excesivamente de recursos externos, nos posibilita decir lo que queremos, cuando lo queremos, y nos debemos, lógicamente, a la base que nos mantiene, que es la de nuestros afiliados. Y luego la independencia respecto a los partidos políticos, otro tipo de instituciones, ¿no? Porque nos parece que si bien hay que incidir y hay que colaborar y hay que hablar con ellos, no podemos estar supeditados en nuestro interno a lo que diga un partido, porque en la USO hay gente que pertenece a una pluralidad de partidos, y es verdad, es decir, gente que puede estar en partidos que están más, digamos, a la izquierda, con otros que puede estar más a la derecha, con de toda la eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Nuestro carácter de trabajadores, de trabajadoras, de defender los intereses de la gente que está en las empresas, en su centro de trabajo, en los ámbitos de la administración pública. Fernando, para terminar este primer bloque, ya que tu especialidad es, al menos académicamente, en un principio fueron los derechos sindicales, sobre eso escribiste tu tesis, ¿crees que la financiación de los sindicatos, tal y como está establecida en nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho sindical o es algo más? ¿O crees que ya se pasa a otro terreno que tiene ya más que ver con el de los privilegios? La financiación de los sindicatos no está establecida en el ordenamiento jurídico. La financiación de los sindicatos es un problema de estatutos. Cada sindicato tiene sus propios estatutos. En los estatutos no, me refiero a las ayudas, subvenciones. Naturalmente que... bueno, esto también es lo que hablábamos antes, del concepto de sindicato más representativo y tal, ¿verdad? Según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la que desarrolló este concepto y tal. Fíjate que no se fija la ley en el concepto de afiliados, porque aquí damos por hecho que la afiliación es tan baja que vamos a dejar de considerar eso, como tú muy bien has dicho, pues es que el 10% a nivel estatal o el 15% a nivel de comunidad autónoma es un porcentaje realmente bajo. Pero bueno, ni los partidos políticos se les exige un 5, quiero decir. Ni eso. Pero entonces, nosotros ya no nos fijamos en el nivel de afiliación. Si hablásemos de un club deportivo, de un club de fútbol, de un club de data, pues, oye, viven de las cuotas de sus afiliados, de los que están dados de alta y de los que verdaderamente pagan, ¿verdad? Aquí no. Aquí nos hemos tenido que ir a el concepto de los delegados, miembros de los comités de empresa elegidos en las elecciones a representantes legales de los trabajadores en las empresas. Esa afición de la ley electoral sindical que hemos hecho y tal, ¿verdad? Y así, pues, se dice que hoy día, pues, comisiones tiene alrededor de 117.000 representantes, UGT tiene alrededor de 110.000, ¿verdad? Y esto contrasta muchísimo con la afiliación, que no llega a 300 o a 400.000 trabajadores de cada sindicato y tal, ¿no? Entonces, claro, la financiación, pues, no puede ser de los miembros de los sindicatos, de los afiliados a los sindicatos. Porque además aquí en las elecciones mal llamadas sindicales, las elecciones a representantes legales de los trabajadores en la empresa, pues existe la figura del votante, tú lo sabes mejor, del votante, del simpatizante, del cotizante y del activo. Lo que les interesa a los sindicatos al final es, hombre, también la del cotizante le interesaría, pero lo que les interesa de verdad es la del votante, porque esa es la que da la representatividad sindical. Y votante no significa afiliado, y votante no significa activo, y votante no significa cotizador. Es decir, es un señor que en una empresa hoy deposita su voto en la urna de comisiones obreras, mañana en la de uso, mañana en la UGT, según esté el sindicato implantado en esa empresa y según él lo vea. Entonces, ¿qué pasa con la financiación sindical que tú pones sobre el tapete, Juan Manuel? Pues claro que es absolutamente insuficiente porque no hay afiliados y porque en este país también es distinto ser afiliado de ser cotizante, aunque en otros países está... Luego veremos una organización si no tiene sustento propio, hasta qué punto es legítimo que esa falta, esa incapacidad para la convocatoria la tenga que suplir el resto de los ciudadanos, ¿no? Una pequeña pausa y volveremos con la delicada y siempre polémica financiación de los sindicatos. Descubre Intereconomía. Más y mejor.
Vamos a abordar el asunto de la financiación de los sindicatos, aunque antes tenía una curiosidad, José Luis. La Unión Sindical Obrera USO es un sindicato de inspiración cristiana, ¿no? Bueno, no sé si de inspiración cristiana estrictamente, pero sí en sus orígenes al menos la gente que lo pone en marcha es gente muy vinculada a movimientos cristianos de base, es decir, en concreto a la Juventud Obrera Cristiana, a la JOC, a la OAC, es decir, y es ese grupo de gente donde empiezan a desarrollar un trabajo de unificar y de unir a los obreros precisamente la defensa de sus intereses. Por tanto, en la USO se mantiene una cierta tradición en este sentido, ¿no? Y de colaboración con lo que han sido los sindicatos cristianos en Europa, básicamente con los sindicatos belgas, en concreto con la Confederación de Sindicatos Cristianos, la CSC, con las organizaciones francesas, la CFTD. Es decir, ha habido una tradición yo de alguna manera lo resumiría en un hecho muy sencillo, ¿no? Es que en la USO ponemos a la persona en el centro de nuestra actividad, que seguramente es lo que nos ha quedado de esa proyección de lo que ha sido el origen del sindicalismo cristiano en nuestro país y en Europa, ¿no? Es decir, básicamente el que el centro de la actividad sea la persona, el ser humano, y él es al que dedicamos nuestros esfuerzos, ¿no? Y eso yo creo que se mantiene desde los orígenes hasta nuestros días. Pues, José Luis, me gustaría hacer una reivindicación del sindicalismo católico. O sea, en España los primeros sindicatos y las primeras cooperativas las organizan católicos, vinculados muchos de ellos al carlismo, y hasta, según los estudiosos, hasta los años demenciales del sexenio revolucionario, entre 1868 y 1874, no existen sindicatos, digamos, marxistas, socialistas, tal. Estos sindicatos que se llaman libres se mantienen durante muchos años, incluso en Barcelona son diezmados por los pistoleros de la CNT. En 1923 se produce el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera y con esa clarividencia de los liberales, Juan Manuel... Bueno, salvo Enrique. Bueno, liberales, Enrique liberales ya ha pasado. Liberales... A Enrique lo dejamos aparte. Creo que se ha referido, Pedro, a otro momento glorioso de la historia de España, que es la gloriosa, que la has desacreditado de una manera. Pensaríamos. Sí, entonces añadir simplemente Enrique y luego nos replica, sino... Entonces, el directorio militar que se instaura, apoyado por la monarquía y por la estructura de la restauración liberal, no apoya a esos sindicatos libres católicos perseguidos a tiros por la CNT, sino que apoya a la Unión General de Trabajadores, vinculada al Partido Socialista. No olvidemos que don Francisco Largo Caballero, luego llamado Lenin español, fue consejero de Estado de la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera. Claro, pero eso es evidente, pero ¿por qué apoyan a esos sindicatos? Porque esos sindicatos son los que hacen más frágil y debilitan más a la clase obrera frente a un sindicato católico que lo que crea es comunidad. Y perdón, la UGT aprovechó el favor de la dictadura militar para laminar a la CNT. Sí, y entonces quedarse con las masas obreras. ¿Cuál era la restauración liberal? Porque yo me he perdido. ¿Te refieres al de Cánovas? De Cánovas del Castillo. Hombre, Cánovas es claramente pensamiento conservador. No empecemos a trastocar. El señor Cánovas, en último término, hubiera aceptado el término liberal conservador, pero nunca el liberal. Quisiera comentar, José Manuel. Sí, perdón, Fernando. Quisiera comentar, de acuerdo con lo que han dicho nuestros compañeros de esta noche. Efectivamente, la Iglesia siempre ha reconocido el derecho de asociación como una manifestación de la naturaleza social y comunitaria del hombre, dentro de los principios de justicia. Lo que la Iglesia no ha reconocido nunca, la doctrina social católica, son los sindicatos como exponentes de la lucha de clases, ni como exponente de una estratificación de la sociedad en distintas clases. Pero sindicatos como lucha por la justicia social y por los derechos de los trabajadores en las distintas profesiones siempre ha sido una de las máximas de la doctrina social católica. Sí, bueno, incluso la Iglesia intentó fomentar las asociaciones, las corporaciones, ¿no? Las asociaciones patronos y obreros dentro de la misma asociación, ¿no? No soy el cooperativismo. Enemigo de los sindicatos, sino muy partidario de los sindicatos y reconociéndolos como asociaciones verdaderamente necesarias en el mundo del trabajo y para los hombres del trabajo, que creo que, como muy bien dice nuestra Constitución, representando los intereses y defender los intereses profesionales que les son propios, que les son propios. No intereses de otro tipo, no intereses más allá de los hombres del trabajo. Pero eso tiene que ver mucho precisamente con ese tener muy claro, decir, que lo que
importa son las personas. Quiere decir, si eso lo tenemos claro, todo lo demás es algo que cae por su propio peso, ¿no? Es decir, cuando lo que no se pone en el centro son las personas, lo que se pone es la ideología, lo que se pone es servirse de las personas o instrumentarlas para conseguir otros fines, es la situación que tenemos ahora. Es decir, claro, esa liquidación, UGT es experta en liquidaciones. Lo digo porque una liquidación se sufre durante la transición. Es decir, la UGT no existía en España. Es decir, quien estaba Como era el PSOE. Como el PSOE. Es decir, aquí quien existía, el sindicalismo que se veía en España era el de la USO y el de comisiones obreras, que es los que estábamos aquí. Y los que estábamos combatiendo contra el sindicalismo vertical que es imperante entonces. Y si nos presentamos en las primeras elecciones en aquella época, UGT no existía, no se la conocía. Bueno, llegó, bueno, pues fijaos vino, de aquella época que y no se la... de esas épocas, de alguna manera después, el peaje para que la UGT se sitúe donde esté, una buena parte de ese peaje es el desmantelamiento de la USO. Es decir, con una operación de caza y captura de cuadros y dirigentes de la USO, precisamente por distintas prebendas hacia la ojalá UGT. tuviéramos un sindicalismo como, por ejemplo, el alemán, en el que, por ejemplo, la huelga política está prohibida, en el que existe una cogestión y en el que se ofrecen servicios a los sindicalistas de cierta eficiencia, no como aquí, que cuando se hace una cooperativa de viviendas, pues resulta que las viviendas no se terminan y que los contribuyentes tenemos que seguir pagándolo. Si me permites, Enrique, precisamente además sobre ese tema de las cooperativas de viviendas y del escándalo que fue la PSV, lo vamos a mencionar ahora. Vamos a hablar un poco de la financiación de los sindicatos, que es una tarea ardua, casi imposible, dada la selva de datos no plenamente contrastados que se maneja. Ni las administraciones públicas ni los propios sindicatos gustan de ofrecer cifras nítidas que acaben con los rumores, tal vez porque el conocimiento exacto de tales cifras causaría escándalo. María Cárcava tiene algunas cifras clarificadoras. Bastante. A la hora de enumerar las ayudas públicas recibidas por los sindicatos, deberíamos comenzar mencionando la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, aprobada, por cierto, en 1986 durante el mandato de Felipe González. Mediante dicha ley, el uso y disfrute de los bienes, especialmente inmuebles que integraban el patrimonio de los sindicatos verticales de la época franquista, fue cedido gratuitamente a los sindicatos actuales. El reparto se hizo de manera desigual. Por ejemplo, Comisiones Obreras y UGT se quedaron con 2,5 veces más metros cuadrados de inmuebles de lo que les habría correspondido, atendiendo a su representatividad. Además, la citada ley abordaba la restitución a los sindicatos de los bienes que les hubiesen sido incautados durante la Guerra Civil o, en su defecto, el abono de su valor de mercado. El Real Decreto Ley 13/2005, impulsado por el gobierno de Zapatero, modificó esta ley eliminando la exigencia de que tales bienes hubiesen sido incautados y entendiendo que también deberían ser restituidos a los sindicatos aquellos bienes que hubiesen pertenecido a cualesquiera personas jurídicas afiliadas, asociadas o simplemente vinculadas a la organización sindical reclamante. Por resolución del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2006, UGT recibió más de 150 millones de euros, que curiosamente era la misma cantidad que por esas mismas fechas debía al ICO por haber sido declarada responsable civil subsidiaria por los fraudes en la construcción de viviendas sociales de la PSV. Más datos. Sigamos con las subvenciones que perciben los sindicatos. Desde que José Luis Rodríguez Zapatero alcanzase el poder, UGT y Comisiones Obreras han visto cómo los recursos públicos asignados a su financiación se han incrementado un 50%. Pero sobre todo, las dos centrales han visto cómo en el mismo periodo y con la crisis de fondos se disparaban las subvenciones destinadas a financiar la llamada Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en la que también participan, además de UGT y Comisiones Obreras, la patronal COE, hasta multiplicarse por 4 en apenas 5 años, y eso sí quiere decir que desde los 12 millones concedidos en 2004 han ascendido hasta los más de 47 en 2009. Sindicatos como USO no participan de estos fondos.
Más datos. Por otro lado, en 2009, Comisiones Obreras recibió de la Administración Central un total de 96 millones de euros en subvenciones diversas, los mismos que la UGT. A estas cifras deben sumarse las ayudas que reciben de las administraciones autonómicas y de otros entes públicos. Especialmente cuantiosas fueron las ayudas repartidas entre las organizaciones sindicales para cursos de formación, que ascendieron a casi 29 millones de euros, a los que habría que sumar los que reciben de las autonomías. La Junta de Andalucía, por ejemplo, distribuyó subvenciones para cursos por valor de más de 8 millones de euros a Comisiones Obreras y otro tanto para la UGT. Tales cursos, que por cierto se pagan por adelantado, es decir, antes de conocer su contenido, deberían tener como cometido la mejora de la formación profesional de los trabajadores. Pero basta que echemos un vistazo a sus contenidos para descubrir que los sindicatos están mucho más interesados en utilizarlos como vía de adoctrinamiento ideológico. Así, por ejemplo, UGT imparte cursos como el llamado Educación Afectivo-Sexual desde una perspectiva de género o igualdad de género en las aulas, en perfecta consonancia, claro está, con las tesis de ingeniería social promovidas por el gobierno de Zapatero. Basta leer la declaración de principios que FETE-UGT, la rama sindical de la enseñanza del Gran Sindicato Socialista, ha hecho para entender este propósito ideológico y adoctrinador. Vamos a verlo. En FETEFORM somos conscientes de la importancia de la educación en valores en la formación integral de las personas, pero sobre todo creemos que la educación es el arma más poderosa para hacer del mundo un lugar más justo, solidario, sostenible y equitativo. Estamos trabajando por el modelo de educación que defendemos. Una educación que forme a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la sociedad y el tiempo en el que viven. Ciudadanos y ciudadanas conscientes de los retos del siglo XXI, con capacidad crítica para abordar los desafíos de la mundialización, la igualdad, la diversidad, el medio ambiente y la justicia social. No me digas que este texto que nos acaban de leer no haría las delicias para cualquiera de tus vocabularios, ¿eh? Tiene todos los tics del lenguaje ideologizado, ¿no? Progresista, ¿no? La educación como herramienta, como arma poderosa para formar nuevas generaciones, educadas, por supuesto, en los valores que interesa, etcétera, etcétera. Es un poco espeluznante, que los cursos que se supone que son de formación laboral, que organizan los sindicatos, se dediquen a enseñar educación afectivo-sexual según la ideología de género, igualdad de género en las aulas, en fin, toda esta alfalfa ideológica, feminista, progresista, etcétera. Es bastante escalofriante, ¿no? Es curioso cómo esta neolengua y estos nuevos conceptos parece que son el signo de identidad de la actual izquierda. Es decir, la izquierda que conocíamos, al menos en mi caso, desde pequeñito, pues era la izquierda que quería hacer la revolución, que hablaba de la propiedad colectiva de los medios de producción, que quería pues la revolución, que siempre estaba pendiente, tal. Ahora, en cambio, parece que la izquierda lo que quiere es el afecto. No se sabe muy bien para qué. Para pervertirlo. Probablemente. Bueno, históricamente hay que decir que eso que llamamos la izquierda o la UGT, expresamente, y el PC, lo que han querido ha sido exterminar a las clases medias, físicamente. Esa es la propuesta del manifiesto de comunista y también, por supuesto, del programa del Partido Socialista Obrero Español Fundacional. Pero estamos en el tema de los sindicatos. Yo creo que conviene que la gente sea consciente de dos cuestiones. De que aquí la afiliación es obligatoria y es universal. Es decir, a mí, para utilizar análisis de individualismo metodológico de Karl Popper, me obligan a estar afiliado a comisiones obreras, cosa que detesto. Me obligan a estar afiliado a UGT, cosa que detesto. Y me obligan a estar afiliado a USO, cosa que no quiero en ningún caso. Entonces me obligan a pagar a todos los sindicatos y a la gente le obligan desde ese punto de vista. Quizá no nos va a dar tiempo a explicarlo, pero la gente puede ver que esto ya lo explicó Friedrich Hayek con mucho detenimiento. Es decir, esto genera paro. Es
Los sindicatos ahora mismo en España son enemigos declarados de los trabajadores. Generan paro, porque cualquiera puede entender que generar una especie de institución, de ministerio, no es eficiente, no ofrecen servicios reales. Cobran hasta tienen incentivo para que haya paro. Están ganando más dinero UGT y comisiones obreras en cuanto que hay más paro. Y puntualizar que, por supuesto, yo soy muy partidario de los empresarios, de los autónomos, no de esta patronal, porque esta patronal tiene el mismo nivel de corrupción que tiene UGT y que tiene comisiones obreras. No es una patronal, es un lobby contra la libre empresa. La COE participa de las subvenciones, participa de la fundación tripartita, de esos cursos de formación, que yo estoy espeluznado ante ese tipo de datos, porque primero me tengo que echar la mano a la cartera, todo esto lo pagamos los contribuyentes, y por otra parte, lamentar la crueldad de Cándido Méndez y de Tocho y de toda la gente de UGT y comisiones obreras que están llevando a la indigencia y a la miseria a los trabajadores para mantener sus privilegios. José Luis, por alusiones, ha mencionado Enrique que la COE participa, por ejemplo, en los cursos, participa también en esta Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, en la que nos decía María Cárcava, Uso no participa. Uso son los parias de... Aquí la verdad es que el sistema es todo un poco aparte, si quieres responder a lo que ha dicho Enrique... hay una cosa que Enrique yo creo que estamos de acuerdo, es decir, que yo creo que no podemos identificar nunca empresarios con organizaciones empresariales y por tanto son dos cosas distintas. Para mí el empresario es muy respetuoso, puedo ser crítico con la organización empresarial que dice representarles, y para mí todo mi respeto a los trabajadores y mi respeto a mi organización en la que estoy, que es la USO, y por supuesto creo que es muy distinto de las organizaciones sindicales, UGT y comisiones. Yo creo que estas cosas es bueno que lo precisemos, porque si no a veces al final es un caos. En todo este mare magnum de la financiación, es decir, la COE y CEPIME son exactamente igual que UGT y comisiones. Están en la misma bolsa. Es decir, cuando se habla del patrimonio sindical acumulado, es decir, de eso son beneficiarios COE y CEPIME. La sede de la COE, Diego de León, es patrimonio sindical. Es decir, por tanto, yo no entro si es bueno o es malo. Lo que digo, nosotros también tenemos alguna sede de patrimonio sindical. Nosotros tuvimos que ganar, mediante una sentencia del Constitucional, nuestra presencia en la comisión consultiva, donde, de alguna manera, UGT, comisiones, COE, CEPIME, con la administración de turno, distribuían ese patrimonio acumulado, que es el que se ha generado por todos los ciudadanos españoles con los recursos que íbamos detentando en nuestras nóminas. Otra cosa distinta es el patrimonio sindical histórico, donde algunas organizaciones, que es el que se incautó de alguna manera después de la Guerra Civil, que quedó ahí. Eso únicamente estaría en UGT y la CNT. Es decir, no habría más. Como bien sabes, no vamos a entrar aquí en ese detalle, pero como sabes, la CNT ha percibido infinitamente menos por eso, que la UGT. Y luego una cosa que mencionó antes María Cárcava, que es escandalosa. Lo que pasa es que como el periodismo vive de la noticia última, estas cosas se olvidan. Es decir, el Real Decreto por el que el gobierno de Zapatero modifica la ley de Felipe González, introduciendo un concepto nuevo a la hora de considerar lo que fue patrimonio confiscado, extendiéndolo a todo tipo de organizaciones afines, al sindicato, etcétera, etcétera. En ese momento a Comisiones Obreras se le dan 150 o algo más de 150 millones, que son exactamente el dinero que UGT, no Comisiones Obreras, UGT tenía que devolver al ICO, por el escándalo de la PSV. Que eso es una cosa, en fin, terrorífica. Pero estas cosas, cuando uno ve los números, es decir, es muy, alguna vez me he puesto a hacer algún numerito, ¿no? Es decir, el conjunto de subvenciones que al final reciben comisiones, por un lado, UGT por otro, teóricamente concurriendo a distintos procedimientos, con distintas actividades formativas, hombre, curiosamente, suman siempre lo mismo. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Yo he hecho ese ejercicio, entonces casi al céntimo, ¿no? Bueno, pues, hombre, a lo mejor es que no es tan objetivo la finalidad de esa subvención, ¿no? Miren, nosotros creemos que al final, es decir, hay una serie de mecanismos que habría que dar una vuelta, ¿no? Nosotros creemos que hay que regenerar la vida política de este país y la vida sindical, las dos. Y que es necesario un cambio en profundidad de las leyes electorales, de las dos. Es decir, no hay derecho a que se esté hablando de una pluralidad de partidos políticos y, por tanto, el techo que se les esté pidiendo a los partidos sea el 5% o se plantea bajar al 3% en algunos ámbitos por aquello de fomentar una mayor pluralidad y a los sindicatos se nos sigan exigiendo por encima del 10%. Oiga, ¿esto qué es?
Es decir, lo que estamos viendo es que hay un bisindicalismo monocolor, porque no hay diferencias entre UGT y comisiones, no existen. Yo no llevo años sin ver ninguna discrepancia en ningún planteamiento entre los dos. Van siempre de la mano, cuando tradicionalmente no tendría que ser así. Pero pasa mismo en el ámbito político, un bipartidismo que tampoco está siendo útil a este país. Por tanto, creemos que hace falta modificar estas leyes, que hace falta una regeneración tanto en la vida política como en la vida sindical. Esto no puede continuar así, porque los trabajadores no lo aguantan. Yo creo que el tema de la financiación, de los sindicatos que tú has planteado, es uno de los factores claves y definitivos para entender que este modelo sindical que tenemos actualmente está terminado. Está terminado y no puede ir más allá. El sindicato es necesario. No vamos a dar más vueltas sobre la financiación. Un sindicato necesario necesita de una financiación. Las soluciones que se plantean aquí casi son kafkianas. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Si no hay afiliados, si no hay cotizantes, no hay posibilidad de sindicatos. Oye, hay sindicatos que funcionan con afiliados. Y no hay otra solución. Lo que se plantea verdaderamente es que este modelo sindical está terminado. Es que luego yo creo que la connivencia, la complicidad que existe entre el poder político y el sindicato cada vez desalienta más al trabajador, con lo cual el trabajador cada vez se afilia menos al sindicato. Bueno, entonces, los sindicatos tienen que ofrecer servicios a sus clientes. Pero tienes un sindicato con servicios, Enrique, no un sindicato de servicios. Quiere decir, nosotros no podemos hacer el papel, nosotros no podemos hacer el papel que hace otra gente. Pero tiene que terminar las viviendas que hace, pero no pasarle la factura. Sí que me gustaría una cuestión, porque puede dar la impresión, o por lo menos no me gustaría que en mis intervenciones la diera, de que esto es un simple problema del Partido Socialista. No, el Partido Popular está financiando a manos llenas en todas sus autonomías y en todos sus ayuntamientos a UGT y a comisiones obreras. Es una especie de pacto mafioso de paz social. Y conviene que la gente también sepa que no existe ya el INEM. El INEM autonómico está entregado a UGT, a comisiones obreras y a COE. O sea, cuando se habla de lo mal que funciona el INEM es por culpa ahora mismo, los responsables directos son UGT, comisiones obreras y la patronal. Por ejemplo, el SERVEP de la Comunidad Valenciana son un consejo de administración en el que hay una figura retórica que es el conseller de empleo y son 4 representantes de UGT, 4 de comisiones obreras y 8 de la patronal. No me extraña que después María Dolores de Cospedal, como si el Partido Popular fuera un partido socialista, que es lo que a mí me parece, diga que no hay problema con los liberados sindicales. Claro, porque entre otras cuestiones, al cuestionar la financiación de los sindicatos, se cuestiona también la financiación de los partidos, porque ¿por qué los contribuyentes tenemos que pagar a Ferraz y a Génova? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esto es un nivel en el cual se dedican a expoliar a las clases medias. Enrique, sin embargo, el Partido Popular está lleno de liberales como tú. Es que este país, entre liberales... En la FAI, al 100% subvencionados. Entre liberales y liberados sindicales, este país es un contradios. Una pausa y volvemos. Esperanza Aguirre. Sí. Descubre Intereconomía. Más y mejor. Era tan sensible y tan poquita cosa. Muy buenas noches otra vez, queridos amigos. Antes estábamos hablando de diversas fuentes de ingresos que tenían los sindicatos y hay una, o algunas, sobre las que todavía nos queda por hablar. Al mismo tiempo también María Cárcava nos va a informar sobre los liberados sindicales que están en boca de todos en las últimas semanas. María Cárcava, por favor. Bueno, pues comenzamos. Hay, como decía Juan Manuel, otras vías de financiación de los sindicatos más escandalosas, como por ejemplo
el dinero que ganan por negociar los EREs. Según ellos, por gastos de gestión, abogados, mediadores, que en los últimos años se han multiplicado por efecto de la crisis. UGT y comisiones obreras cobran a cada uno de los trabajadores inmersos en un expediente de regulación de empleo entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtienen como indemnización por encima de los 20 días por año trabajado. Tales cantidades se descuentan sin que conste en ningún recibo o factura. Y luego concluimos con la célebre figura de los liberados sindicales, a quienes paga su sueldo íntegro la empresa en la que están contratados y, por lo tanto, la Administración en el caso de los empleados públicos. Establecer su cifra es una tarea harto imposible. La COE asegura que en el sector privado existen unos 4.200 liberados que dedican toda su jornada a las cuestiones sindicales. Esta cifra se hace más abultada en el sector público. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existen 3.242 liberados sindicales y en el conjunto de la Administración Autonómica Española tal cifra superaría ampliamente los 10.000, según cálculos del diario ABC. El número de liberados en la Administración Central del Estado, aceptando el porcentaje facilitado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ascendería a 500 entre sus más de 350.000 funcionarios. Pero tal cifra alcanzaría casi los 900 si hacemos extensivo este porcentaje sobre el total de empleados públicos de la Administración Central. Faltaría saber cuántos liberados existen en la Administración municipal y en otras corporaciones y entes públicos autónomos. Radio Televisión Española, por ejemplo, cuenta con 302 liberados sindicales, de los cuales 53 lo son a tiempo completo. Son, como ven, cifras que no nos permiten establecer el número total de liberados sindicales que hay en España, que probablemente ronde los 20.000. Es una cifra a la que evidentemente no podemos conceder una fiabilidad absoluta, pero sí es muy probable que ronde sobre los 20.000. Se han dado otras cifras mucho más abultadas, hay que decirlo también, porque se suelen confundir los delegados sindicales con los liberados. Los delegados pueden ascender incluso a 300.000, pero delegados es aquella persona que, siendo trabajador y manteniendo su puesto de trabajo, dedica unas pocas horas a la actividad sindical. Liberado sindical es aquel que junta las horas que los delegados sindicales tienen derecho para desarrollar plenamente la actividad sindical, conservando íntegramente su sueldo y su puesto de trabajo. Fernando, no sé si estos datos que hemos mencionado te dicen algo. Sí, yo quisiera comentar los primeros datos que ha ofrecido María. Los de los EREs. Efectivamente, lo de los EREs. Volvemos al tema de la financiación. El sindicato no tiene dinero, y el sindicato tiene que cumplir una función. Tiene que representar a sus trabajadores en los EREs que se plantean en las empresas. Tiene que negociar los convenios colectivos de ámbito estatal, de ámbito superior al de la empresa. El de la empresa ya llega menos, y esto requiere una estructura y una profesionalidad. Necesita de asesores jurídicos, de economistas y tal, ¿verdad? ¿De dónde se saca ese dinero? ¿Cómo se crea esa infraestructura? Pues si no se tiene, porque no se tiene a través de las cuotas, pues tendrá que intentar cobrar primero a los trabajadores afectados por el ERE, que negocia no solamente los trabajadores mínimos, sino las indemnizaciones, que en los EREs, como tú muy bien sabes, son muy distintas de los 20 días mínimo por año de servicio y las 12 mensualidades, sino que alcanzan cifras astronómicas y tal, y todo esto es gracias a la presión de los sindicatos. Y en el caso de los convenios colectivos, también implicada de las representaciones de los empresarios, pues también los convenios colectivos, negociar un convenio colectivo de ámbito nacional, de ámbito superior al de la empresa, cuesta muchos días de trabajo y muchos asesores que participen en ese tinglado, ¿no? Y todo eso necesita de una financiación, ¿verdad? Y aquí no la tenemos. Por recordar unas palabras, decía el profesor Otto Canfrem de la Universidad de Oxford, ya fallecido. Él reconocía y defendía el papel de los sindicatos, ojo, anglosajones, estamos en otro sistema, estamos hablando de otro sistema, estamos hablando de sindicatos profesionales,
que realmente el sindicato es necesario porque es el contrapoder del capitalismo y el contrapoder del empresario. Es el que iguala a las dos partes que en el contrato de trabajo son esencialmente desiguales y tal, ¿no? Y él se planteaba una pregunta fantástica, ¿no? ¿Hasta qué punto es ético un trabajador que le está defendiendo su sindicato, un ERE, un convenio colectivo? ¿Hasta qué punto es ético no pertenecer al sindicato y no cotizar a ese sindicato? Son preguntas fantásticas, ¿verdad? Que quedan ahí, claro, y origen de los problemas que tenemos. Pero eso tiene que ver mucho con la cultura. Yo creo que, decir, y cómo en este país, es decir, ha habido, bueno, durante estos últimos años, ha habido precisamente, yo creo, un desafecto respecto a los aparatos sindicales que han representado UGT y comisiones, donde ellos han intentado, en fin, más allá de la voluntad de los trabajadores, hacer simplemente, bueno, pues un instrumento, digamos, un instrumento al servicio, en este caso, del poder, y volvería a ese planteamiento inicial que teníamos, más allá de otras organizaciones sindicales que nos creemos realmente que tenemos que estar al servicio de los trabajadores, y para eso estamos. Y, por tanto, para nosotros sí que es importante la afiliación. Es decir, la USO, todos los que tenemos son cotizantes, ¿eh? Si no se cotiza, no se es afiliado a la USO. Esto me parece que es un dato significativo. Y nosotros, en nuestra acción sindical en la empresa, lo que le pedimos a la gente es la afiliación. Cuando la gente va a hacer una consulta al sindicato, al servicio jurídico, y esta cosa tan coloquial que al final la gente acaba diciéndote, ¿cuánto le debo? Mire, no me debes nada. Relléname la hoja de afiliación, que esto es lo que me interesa. Esto es lo que a mí me da garantías de continuidad. Esto es lo que me da mi independencia. Por eso la uso, decir, en esa estructura que es necesaria, nosotros nos estamos autofinanciando por encima del 80% con las cuotas. Hombre, no somos UGT comisiones en tamaño, pero proporcionalmente nosotros negociamos más de 500 convenios colectivos de carácter nacional. Y lo negociamos con nuestra gente, con nuestros asesores. Y eso, ¿por qué responden a los intereses que representan? Porque no necesitamos el recurso externo para funcionar, porque estás pillado. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Acá, el último ERE que hemos negociado, una empresa de Asturias, bueno, vamos a decir el nombre porque es emblemática, Chupachus, que se ha ido... Bueno, ya se ha por ahí de manifiesto primero que lo de reforma laboral es un camelo, se han pagado más de 45 días en el ERE. Luego el dinero no era causa para despedir. Y nosotros no hemos cobrado un duro por la tramitación de ese a ningún trabajador. Otros no sé lo que habrán hecho. Digo, todas las condiciones. Porque lo que le interesa es liquidar la empresa, simplemente. Entonces, cada uno tiene sus responsabilidades. Bueno, es decir, aquí hay algún empresario que en un momento determinado lo que le interesa es liquidar simplemente la empresa. Entonces, me parece que simplemente un apunte con el tema de la autofinanciación. Nosotros creemos que es esencial. Si no nos autofinanciamos, no seremos autónomos, no seremos independientes. Este refrán tan popular que nadie muerde la mano del que le da de comer. Por tanto, no se podrá confrontar con aquel que te está manteniendo. Y el problema de UGT y comisiones es que les están manteniendo mucho y en cantidad. Pero es que UGT y comisiones han desarrollado ya tal aparato que ya es que es imposible que se autofinancien nunca manteniendo esas burocracias que han creado, es imposible. Bueno, es decir, aunque se afiliaran de repente todos los trabajadores ya... Es una infraestructura. Pero por eso, Juan Manuel, yo digo que este modelo de sindicalismo está finiquitado. Yo pienso exactamente lo mismo. No tiene salida. Y luego, claro, si sumamos además la situación delicadísima, porque claro, los sindicatos no pueden seguir escenificando que el empresario es el enemigo. No pueden seguir escenificando eso cuando realmente quien está oprimiendo en estos momentos a los trabajadores son las leyes del Estado, del gobierno. Claro, o sea, eso ya es insostenible. Por otra parte, en el capitalismo financiero o posfinanciero en el que estamos inmersos, claro, seguir simbolizando en el empresario el enemigo del trabajador empieza ya a ser una locura. Yo creo que a veces el empresario tiene su enemigo en la propia organización empresarial, sobre todo el pequeño empresario. Eso sería otro tema. Habría que dedicar otro programa a las organizaciones empresariales. Pero, Pedro, tenías la palabra. Muchas gracias. Después de lo que ha dicho Fernando, te quería hacer una pregunta, José Luis. Si, como ha dicho Fernando, los ERES son un medio de financiación de los grandes sindicatos, ¿no puede llegar un momento en el que a los sindicatos les interese que haya ERES para financiarse más? Claro. De luego a nosotros no. De luego nos interesa, porque lo he dicho al principio, a nosotros el valor más esencial es el valor del trabajo, ¿no? Y por tanto todo lo que tiene que ver... Si hay un sindicato que cobra de cada afectado por el ERE, entonces lo que le interesa es que haya muchos afectados. Claro, eso se llama, en doctrina económica se llama incentivo. Claro, bien. No estamos juzgando la lógica los del mal. sentimientos de la gente. Pero bueno, seguramente somos ángeles caídos. Pero eso sería... Yo voy a defender una lanza por los colegas.
básicamente, con lo cual no quiere decir que no lo estén financiando con eso, que se lo están haciendo. Y en muchos casos, incluso yo diría de manera abusiva. Ahora, en principio nosotros lo que tenemos que procurar como sindicatos, que nos consideramos alguien que tenemos que defender los intereses de los trabajadores, es el primer interés, que es defender el puesto de trabajo o aquellas condiciones. Nosotros, por ejemplo, lo que queremos es que tener un poquito más de innovación en todas estas cosas, ¿no? Y muchas veces lo que no se está planteando en el tema de los EREs, que van a cuestiones de resolución total, es, oiga, vamos a periodos de menor actividad, vamos a aprovechar esos momentos para hacer una buena formación adecuada a las necesidades de la empresa y no un curso de informática. Es decir, que yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, se pueden y se deben hacer muchas cosas. Lo que el problema es que a veces los aparatos sindicales de estas organizaciones no sirven, ¿no? Es decir, y os podría ejemplo muy sencillo, es decir, que hemos estado, el famoso tema de Delphi es que es de escándalo, ¿no? Es decir, los cursos que se les han dado y se les han ofrecido por parte de la Junta de Andalucía no les servían absolutamente nada para su puesto de trabajo. Y los que la uso planteó que eran cursos de alta tecnología para nuevas profesiones que se pondrían en el campo allí, en la bahía de Gibraltar, bueno, y en la bahía de Cádiz, es que se negaron sistemáticamente porque eran costosos. Bueno, pues sí, vamos. José Luis, nos aseguras que al menos en uso no se imparten cursos de educación afectivo-sexual según la ideología de género, ¿no? Yo creo que no los conozco, pero vamos, lo que bueno, en espero que caso, no, porque como te localicemos uno... En cualquier caso, yo creo que hay dos cosas distintas. Uno son los cursos de formación para el empleo, que tiene que ver con toda la tripartita, y otra serie de cursos que también tienen que ver mucho con el ámbito de la propia FET-UGT, del ámbito de la educación, y ahí entraríamos en todo otro capítulo que tiene que ver, es decir, como el famoso tema de educación para la ciudadanía, y todo lo que tiene que ver con una formación de nuestra juventud que tiene muy poco que ver con los contenidos, con los conocimientos y mucho con el adoctrinamiento. Y un gran problema de nuestros jóvenes es precisamente ese, que no saben absolutamente nada de lo que tenían que saber y sin embargo se enseñan cosas que tendrían que enseñarlos fundamentalmente en la propia casa, para empezar. Hay que pervertirlos, Enrique. Decía Santo Tomás de Aquino y los tomistas que la verdad está en la realidad, ¿no? Entonces, la realidad es que esta participación en los seres representa entre 500 y 700 millones de euros ahora mismo al año. Sí. O sea, no estamos hablando de calderilla, estamos hablando de que sobre el sufrimiento de los trabajadores, UGT y comisiones obreras están haciendo su gran negocio. Esta es la realidad. En doctrina económica esto se llama incentivo, como de alguna manera ya apuntaba Pedro, es decir, UGT y comisiones obreras no solo están interesados en que haya EREs, es que mientras estén instalados como parásitos en los presupuestos, va a haber cada vez más EREs. Esto lo tienen que tener claro los trabajadores, que ahora mismo sus principales enemigos, porque no puede funcionar un sistema en el que todo el mundo se instala en el presupuesto, fuera hipocresías de esta derechona que va hacia el poder sin hacer nada. Si fuera hipocresía... derechina, tampoco te pases. No sé, bien, vale, iba a gastar alguna broma, pero quizás no... no sabemos el número de liberados. Mira que sería muy sencillo que UGT y comisiones obreras lo dijeran. Pero es que yo te voy a decir, José Luis, que INRE, como dirían INRE como... Bien, tú. 332 liberados sindicales. INRE, como decían los tomistas, esto funciona como una mafia. Y en los convenios colectivos se pactan una serie de liberados al margen de la ley. Porque yo tengo amigos a los que han sido despedidos de UGT y que de repente se encontraban sin ninguna... sin ningún trienio, sin ninguna antigüedad, porque cada año han trabajado en una constructora y siempre han sido liberados de UGT. Por tanto, los convenios colectivos en España han sido una pura mafia entre la patronal, UGT y comisiones obreras. En el sentido que comentabas, efectivamente aquí es que ya no hay sindicalismo, es otra cosa, porque esto no es un contrapoder. Fernando, si tienen una fundación tripartita con la COE, que por cierto, INRE hubo que cambiarle el nombre, porque no ha habido nivel mayor de corrupción que han perpetrado la COE, UGT y comisiones. Hubo que cambiarle el nombre porque no se daban los cursos. Porque además los pocos cursos que se daban
eran en academias que habían montado los dirigentes de UGT. Ellos mismos, sí, es que sí, la sí, corrupción es abrumadora y también la gente tiene que saber que todos esos edificios no son patrimonio sindical. El de Avenida América, el de la COE, casi todas las sedes son patrimonio nacional. Es como si fueran la familia real y no pagan alquiler. No, en general estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Pero yo quería decir que la figura del liberado tiene un origen pues bastante lógico y bastante necesario, ¿verdad? O sea, entre los miembros de los comités de empresa elegidos, pues naturalmente estos señores tienen que trabajar en su empresa las 8 horas o las 7 horas diarias y tal, necesitan un cierto número de horas para dedicarse a sus actividades de representación y estudio, defensa, digamos, de los intereses de sus trabajadores. Bien, esto está muy bien, ¿verdad? Lo malo es cuando después, y esto se pacta en convenio colectivo, que las horas que tiene cada trabajador miembro del comité de empresa pueden ser acumuladas en uno o en varios. Convenio colectivo quiere decir que la patronal está de acuerdo con esto, claro, porque no hay liberado si no hay acuerdo entre sindicato y patronal. También hay que dejar esto sentado bien, ¿verdad? Lo malo de todo esto es cuando se introduce la sindicalización absoluta en la mayoría de los comités de empresa y las elecciones a representantes legales de los trabajadores pasan a ser las mal llamadas elecciones sindicales, como tú conoces muy bien, ¿verdad? Porque son elecciones que, como son con listas cerradas, solamente presentadas por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, pues al final resulta, ¿verdad?, lo que resulta. La sindicalización de los comités, junto con la figura del profesional del sindicato, es lo que produce el liberado. Claro, la figura del liberal al principio pues está bien, porque como digo, pues un señor, oye, necesita ciertas horas para defenderlos y para representar los intereses. Tal. Lo malo es que el comité de empresa sea sindicalizado y después de la sindicalización ha venido la profesionalización del pero eso no es malo, sindical. que también el sindicalismo se haga desde el punto de vista. No quiere decir que haya una profesionalidad a la hora de ejercer la tarea sindical, no es mala en sí misma, quiero decir. El problema de todo esto, es decir, la figura del liberal sindical sale, como he dicho, por la acumulación de horas. Eso facilita el que la persona de alguna manera desarrolle esa tarea, está primero al servicio de la gente que acumula sus horas y por tanto de la propia empresa, de los trabajadores en ese ámbito. Es decir, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos liberados sindicales que entran a las 7 de la mañana con sus compañeros y fichan. Lo que sucede es que después están atendiendo la problemática que se deriva en ese ámbito, desde un problema de turnos, de organizar el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, problemas de una sustitución, 1000 pequeñas cosas o grandes cosas, pero están. Y la diferencia esta es que cuando sus compañeros se van a las 3 de la tarde, él muchas veces se queda negociando. Pues el convenio colectivo, la Comisión de Salud Laboral y acaba a las 7, porque nuestros liberados trabajan. Tenemos un código de conducta y hablamos de siendo necesaria la labor que desempeñan los representantes sindicales, ¿no crees que sería muchísimo más eficaz y además despertaría muchísimas menos suspicacias entre el pueblo español, que está un poquito quemado con todo este tema de los liberados sindicales, si se acudiera al modelo del delegado sindical? Es decir, de esa persona que en vez de trabajar 8 horas trabaja 6 y dedica todos los días 2 horas. Eso existe, es decir, ya sé que existe, pero y funciona. ¿Por qué no liquidar la figura del liberado? En muchos casos, como Luis apuntaba, porque le viene bien el pacto con el propio empresario, es decir, por una ordenación del tiempo de trabajo. Es decir, imaginemos que algunos de esos delegados, un ámbito muy concreto del que yo procedo, es decir, el ámbito de la educación. Hombre, si los delegados son profesores que están dando sus clases, de repente una semana se quitan 3 horas, pues es un curso que se queda sin atender durante esas horas. Es mucho más rentable para todos el que una persona acumule esas horas y ya está. Y por tanto, la actividad normal del centro, etcétera. Sí, también. También los hay, pero no tanto. Es decir, la gran mayoría de los liberales sindicales están ahí. Otra cuestión distinta, Enrique, y tú lo apuntabas, y yo lo quiero decir porque lo hemos denunciado, es cuando lo que hay es una sobrealimentación en este sentido. Es decir, más allá de lo que la propia ley establece y de los acuerdos que se puedan pactar en un convenio colectivo. Hay pactos mafiosos en los convenios colectivos. Se ve, es decir, que en el ámbito de la COE reconoce 4.000 liberados, es decir, para toda España, dice, bueno, pues hombre, ya no se ve que es un número escandaloso. ¿Dónde aparece el escándalo? Cuando empezamos a hablar de las administraciones públicas, donde en muchos casos la correspondiente administración pública ha pagado la paz social en ese ámbito con acuerdos de permanentes más allá, acumulando horas que son muy superiores a las que se le hacen en el ámbito de la empresa. Y cuando ahora doña Esperanza Aguirre lo que plantea es reducir el número de liberados, diciendo que va a volver a la legalidad, oiga,
es que usted les ha mantenido por encima de la legalidad entonces, durante estos años, porque lo que está diciendo es retrotraer. Mire, nosotros tenemos un comité de empresa en la Comunidad de Madrid, personal laboral. A nosotros no nos han permitido acumular 75 horas, ¿eh? Nos dejaban acumular 40 y no tenemos ningún a tiempo completo en ese ámbito. Luego, se ha aplicado para quien han querido y como han querido. Por tanto, bienvenida sea a la legalidad, porque si están por encima de la legalidad es porque usted se lo dio y se lo permitió. Y eso que pasa en la Comunidad de Madrid pasa en el conjunto de las administraciones públicas. Entonces, lo que nosotros decimos es, oiga, en época de crisis, los sindicatos los primeros a ser ejemplares, ¿eh? Y sí que apretamos el cinturón, nosotros también, los primeros, ningún problema, ¿eh? Porque creemos que en este caso tenemos que dar ejemplo. Pero lo que no vale es también a veces demagogia y demonizar a algunas personas, liberados sindicales, que le están dejando mucho tiempo precisamente para servir a la gente y servir a este país. No podemos sostener tanto liberados sindicales. Lo que no podemos sostener es un montón de políticos que están en el Parlamento, que también lo estamos pagando todos y que yo no sé la productividad que tienen. Porque si hay que pagarles a los políticos por la productividad que materializan, seguramente alguno nos tenía que devolver dinero. ¿Vosotros recordáis aquel pasaje del Génesis? ¿Recordáis aquel pasaje del Génesis cuando se le dice a Abraham que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas? Y Abraham pregunta, ¿y si hubiera 50 justos, Señor, las salvarías? Y le dice el Señor, sí, si hubiera 50 justos las salvaría. ¿Y si hubiese 40 las salvarías? Sí, si hubiese 40 las salvaría, y así sucesivamente. Quizá podríamos hacernos esa misma pregunta con nuestros políticos, con nuestros sindicalistas, y yo estoy seguro que el Señor salvaría a nuestros sindicatos solamente con que hubiese 10 justos. 10 justos, solo con que hubiese 10 justos. Tenemos que interrumpir aquí el programa. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Enhorabuena por tu último libro. Chueca no está en Teherán. Tendremos ocasión de hablar de él en sucesivos programas. Ha caído muy mal tanto en Chueca como en Teherán. Estoy completamente seguro. Título ingeniosísimo, por cierto. Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer. Y José Luis. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos una cita aquí, en Lágrimas en la Lluvia, el próximo viernes. Dedicaremos nuestro programa, según sus peticiones, a la fiesta nacional y contaremos con la presencia, entre otros, del maestro Enrique Ponce. Además, proyectaremos una de las grandes obras maestras del cine español, dirigida por Ladislao Baida, Tarde de Toros, protagonizada por los diestros Antonio Bienvenida y Domingo Ortega, amén de una larga playa de grandes actores del cine español como Pepe Isbert. A partir de ahora ya no podrán más lamentarse diciendo que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. A partir de ahora ya tienen el oasis que les brinda Lágrimas en la Lluvia. Les espero el próximo viernes. Que ustedes lo disfruten.